Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a este webinar. Es un placer contar con vuestra presencia en este evento, en esta webinar que hemos titulado La Edad de Oro de las Baterías. Gracias por acompañarnos en una sesión dedicada a uno de los temas que están marcando el presente y futuro de la transición energética. Bueno, lo primero de todo presentarme, para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Carmen García, soy directora ejecutiva de programas en EOI. Y antes de comenzar, me gustaría presentaros la escuela para aquellos de vosotros que os conectáis por primera vez a un evento de EOI. EOI, Escuela de Organización Industrial, cuenta con más de 70 años de trayectoria. Fue la primera escuela de negocios fundada en España y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la transición ecológica. Desde que en 1955 se creó la escuela, siempre hemos estado vinculados al Ministerio de Industria, en este caso, Ministerio de Industria y Turismo, siendo en la actualidad una fundación pública del mismo. Esto lo que nos ha permitido es estar a la vanguardia de una oferta formativa necesaria para formar profesionales y directivos del tejido empresarial e industrial en cada momento. Por daros algunos datos más significativos con respecto a la escuela, en 1976, hace ya 50 años, comenzamos a impartir el primer programa de ingeniería ambiental que se desarrollaba en España. Fuimos pioneros en ese ámbito y eso, pues nos permitió ir creciendo sobre todo en el área de medio ambiente, energía y sostenibilidad. Desde el año 2000, además, hace ya 26 años, venimos impartiendo el máster en energías renovables y mercado energético. A través de los programas de formación de la escuela, de las diferentes áreas, que entre ellas destaco además un programa ejecutivo en tecnologías y mercados de almacenamiento energético que venimos desarrollando desde hace 2 años. Y a través de iniciativas como este webinar, la escuela contribuye a generar conocimiento, a impulsar el debate sobre los grandes retos que afrontan las empresas y nuestra sociedad. Y en este contexto, el almacenamiento energético mediante baterías se ha convertido en una pieza clave para integrar las energías renovables, para aportar flexibilidad al sistema eléctrico y tratar de avanzar hacia un modelo energético más eficiente, más resiliente y descarbonizado. Hoy, a través de esta webinar, pretendemos analizar las oportunidades que ofrece las tecnologías de almacenamiento, en concreto baterías, su potencial de crecimiento, cuáles son esos desafíos, ¿no?, que serán necesarios afrontar para consolidar el desarrollo. Y para este webinar contamos con 3 excelentes profesionales. Nos acompañan en primer lugar Eduardo Esteban, él es director en Agri Energy, infraestructuras, y tiene una amplia experiencia en el desarrollo y financiación de proyectos energéticos y de infraestructuras. Él nos va a explicar en detalle cuál es la situación, ¿no?, de dónde venimos, situación actual y el futuro, ¿no?, del almacenamiento y en concreto de baterías. Y también contamos con Raúl García, que es director técnico de la Asociación Española de Almacenamiento Energético, ASEALEN, y Alejandro Diego, que es experto en desarrollo de proyectos internacionales en energías renovables. Ambos dirigen este programa ejecutivo de almacenamiento. También participan como profesores en programas de energías renovables. Y ellos se unirán al turno de preguntas, para también dar respuesta a las inquietudes o preguntas que lancéis. Antes de dar paso a Eduardo, recordar que tenéis a vuestra disposición el chat para ir realizando preguntas que iremos trasladando al final de la exposición que va a iniciar Eduardo. Así que cuando quieras, Eduardo, tienes la palabra. Vale, pues muchas gracias. Ya podéis ver la pantalla, ¿no? Pues primero, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, ¿no?, y a EOI, ¿no?, por darme la oportunidad de daros esta charla, ¿no?, sobre las baterías
y el futuro de las mismas, ¿no? Y como pienso, ¿no? O pensamos que va a ser clave en el sistema eléctrico español en los próximos años, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Quería empezar por el tema del apagón, ¿no? Porque sí que pues hace 10 años, o bueno, o hace 2, siempre habíamos oído que, ¿no? Que el sistema eléctrico español era muy robusto, muy fiable, y no era mentira. Lo que pasa, estaba diseñado para un sistema totalmente diferente, ¿no? Un mix energético que era totalmente diferente, ¿no? Sí que había algunos expertos, ¿no? Que pues decíamos, oye, hay que empezar a hacer cosas de manera más rápida porque vamos a empezar a tener problemas con el sistema, pero parece que hasta que no pasó el apagón, pues que no se puso sobre la mesa todos los problemas que teníamos, ¿no? Y principalmente es que teníamos un sistema que producía muchísima más renovable y el cual no tiene la capacidad, ¿no? De almacenarlo y aportarlo cuando realmente el sistema lo necesite, ¿no? Entonces, yo creo que puede sonar un poco raro, ¿no? Pero sí que nos dio un poco, sobre todo la gente que no estaba tan encima, ¿no? O tan experta, ¿no? En el tema del sistema eléctrico, ¿no? Y la electricidad, pues sí que lo puso bajo la mesa, ¿no? Puso sobre la mesa que había que impulsar, ¿no? Esa flexibilidad y el almacenamiento para poder absorber toda la energía renovable, ¿no? que estamos dando y más que vamos a dar en los próximos años, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a tener vamos a hablar primero del éxito fotovoltaico, ¿no? De cómo España se ha convertido en una potencia solar, ¿no? De las principales del mundo, ¿no? Yo creo que hay pocos países aparte de Estados Unidos y China, ¿no? Pues podemos estar hablando de los principales mercados. Luego la paradoja que ha supuesto todo ese éxito fotovoltaico, ¿no? Que ha hecho que el sector esté ahora muy complicado, ¿no? Con el tema de la curva de Pato, la canibalización, etcétera, y vertidos. Y finalmente la oportunidad que esto abre con el almacenamiento, ¿no? El negocio de las baterías y porque ahora empieza a ser un muy buen momento para este sector. Vamos a empezar con el boom fotovoltaico, ¿no? Entonces, lo que ha pasado un poco, si podemos ver, es que pues hace 10 años la energía fotovoltaica, pues estábamos hablando de que era 5 gigavatios, más o menos, y bueno, pues no pues crecía, pero muy poquito, ¿no? Se hacía poco. Pero a partir de 2019 empezó el boom, ¿no? Empezando de 5,5 que teníamos en el 18, pasó a 2019 a 9,5, ¿no? Ya empezó a crecer 4 gigas cada año, incluso más, hasta llegar actualmente a 55 gigavatios. Es decir, en menos de 10 años hemos duplicado la cantidad no hemos duplicado, hemos multiplicado por 10, perdonad, la cantidad de megavatios, ¿no? Que hay de energía solar, ¿no? Esto aquí incluye, estos 55, incluye el autoconsumo. Y realmente seguramente sea más porque Red Eléctrica presenta los datos con un poco de retraso y seguramente sea superior, ¿no? Y esto solamente es lo construido, ¿no? Porque actualmente hay una cola en el acceso y de proyectos con permisos de acceso muy grandes. Es decir, actualmente tenemos 44 gigavatios en servicio. Esto no incluye el autoconsumo. Es decir, actualmente tenemos de los 55 que vimos anteriormente, hay unos 10 que son autoconsumo y el resto es utility, ¿no? Que están conectadas a la red. Y vemos que todavía hay 68 gigavatios que tienen permisos, es decir, que tienen acceso, tienen derecho a acceder a la red, ¿no? De vertir energía a la red, y hay 16 que lo están tramitando, ¿no? O sea, es decir, que tenemos todavía 84 gigas de posibles potenciales proyectos en el futuro que todavía no se han empezado a construir, ¿no? Y también ya empezamos a ver que es interesante, porque hace un año no se veía, es el tema de baterías, ¿no? Porque en baterías, como podemos ver aquí, tenemos en total 42 gigavatios de proyectos que o tienen permiso, es decir, que tienen capacidad de verter a la red
la energía y 14 solicitudes, ¿no? Entonces estamos viendo que sí que se ha incrementado sustancialmente el interés por las baterías, que esto es principalmente en el último año. En servicio hay poco, realmente yo creo que sí puede haber algo más, puede acercarse a 1 giga en la realidad, pero como comenté, Red Eléctrica va con un poco de retraso, pero vamos, que todavía en servicio no hay casi proyectos. Hay algunos proyectos pequeñitos, pero todavía grandes proyectos no hay. Sí que esperamos que en este año y el próximo, pues sí que de estos 28 que tienen acceso, pues puedan estar ya construidos y funcionando gran parte de ellos. Entonces, aquí vamos a la paradoja que hemos tenido, ¿no? con la solar, ¿no? Con la fotovoltaica. ¿Qué ha pasado? Pues nos estamos encontrando con el muro de la demanda, ¿no? Nosotros de media en España tenemos en verano y en invierno unos 33 gigavatios de demanda al mediodía y en primavera y otoño unos 27. ¿Qué pasa? Que tenemos 54, 55 gigavatios instalados de fotovoltaica, ¿no? Entonces lo que está pasando es que tenemos realmente mucha más potencia instalada de la energía que se necesita, ¿no? Realmente estos 54 no siempre están al 100%, pero estamos viendo, pero nos sirve de referencia, ¿no? De que si produciesen al 100 sobraría energía. Y también lo que está pasando es que en España, en los últimos años, pues la demanda no varía, ¿no? Incluso ha disminuido, ¿no? Si hablamos desde 2018, nos vamos hasta ahora, pues de 255 teravatios hora a 239, es decir, no hay un incremento de la demanda. Esto viene por varias razones. Parte es el autoconsumo que está aquí metido, y otra parte también es importante que cada vez las empresas son más eficientes, ¿no? Cada vez las bombillas, etcétera, pues han tirado la eficiencia, ¿no? Y el consumo pues no está creciendo. Sí que se espera que en los próximos años con el coche eléctrico y con la electrificación de la economía se pueda incrementar. Sobre todo la gran esperanza aquí son los data centers. Pero, vamos, la realidad es que está la curva que no está variando, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Porque no sé si sabéis muy bien cómo funciona el sistema, pero el sistema español es un sistema marginalista. ¿Qué significa marginalista? La última tecnología que entra, que pone precio, es la que marca el precio. Es decir, si tenemos ahora un ejemplo aquí de por la noche, ¿no? De cómo funciona más o menos, pues la eólica, el precio que tiene para ofertar puede ofertar casi a cero porque ellos no tienen coste de producción. Es decir, ellos sí que al hacer la construcción de la eólica, evidentemente han tenido que hacer una inversión, pero luego para operar y para producir 1 megavatio, pues le cuesta gratis, ¿no? Porque al final es depreciación de los activos, ¿no? La nuclear sí que tiene algo de coste de consumo, pero ahí tiene otro efecto que es muy difícil pararla. Es decir, son centrales que no se pueden regular, que una parada de una nuclear cuesta muchísimo y entonces tiene que haber muchos periodos muy altos para que paren la energía. Aparte, no se puede parar de un momento a otro. Entonces, muchas veces tienden a tirar el precio para abajo porque, bueno, tienen que estar produciendo. Otra cosa, que ganen dinero o no es indiferente porque al final no pueden pararlo por su forma de actuar, ¿no? de las centrales. Y lo que marca realmente en España, bueno, y en casi todo el mundo, es el precio del gas, ¿no? Porque el precio del gas, a diferencia, sí que para producir tienes que quemar gas, el gas tiene un coste y si produces 1 megavatio de electricidad tienes que comprar ese gas y quemarlo, ¿no? Entonces, este es el que marca el precio, ¿no? Entonces, pues aquí más o menos a precios actuales pues están en 90, 100, etcétera, es el que marca el precio. Y esto significa que la eólica y la nuclear, aunque hayan ofertado precios más altos, van a cobrar estos 92 euros, porque el que marca el precio es el gas. ¿Pero qué pasa al mediodía? Al mediodía, como hay tanta producción de solar, eólica y demás, el precio no lo marca el gas, porque no llega, porque lo marca la solar, principalmente, y la eólica. Entonces, estos precios, como os he comentado, pues son precios que pueden ofertar gratis, a cero, porque no les cuesta. Entonces nos encontramos en situaciones que el precio ofertado es cero y como no casa ahí el último, pues se queda un precio cercano a cero, ¿no? Y esto lo vemos
lo que es la famosa curva de Pato, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la media horaria durante el 2025 y el 2019, cómo se ha comportado, ¿no? Entonces, si veis la gris, voy a quitarla aquí un momento, como veis, es una curva bastante plana. Antes no había mucha diferencia, es decir, entre el precio de noche, la media y el día, pues no había. Sí que había un poquito aquí, ¿no? Que ya empezó la curva a lo mejor a la hora solar, pero podemos ver que era bastante estable, ¿no? Que es una curva bastante plana y no había mucho efecto. Pero aquí, cuando ya la cantidad de energía solar empezó a ser muy sustancial y empezó a afectar a lo que hemos visto antes, ¿no? Del sistema marginalista, ¿no? De que ya no, el gas ya no marca el precio y lo empezó a marcar la fotovoltaica, vemos el precio que sí que a las horas solares van disminuyendo, ¿no? Y luego a primera hora de la noche y a última hora de la tarde se va incrementando, ¿no? Entonces, este efecto pues varía un poco por primavera, ¿no? Porque esta es la media, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a un invierno, vemos que sí que hay un efecto, pero el efecto es menor. Pero en cambio, no, si nos vamos a una primavera, pues vamos que el efecto es casi precio cero, que es lo que vimos el año pasado. Es más, si ponemos este año, pues es una situación similar, incluso se ha incrementado, ¿no? El efecto de la curva de Pato, ¿no? Entonces, un poco la curva de Pato, pues es la forma, ¿no? Que podéis ver que se encuentra los precios, ¿no? Horarios. Vamos a ver este efecto, ¿no? Para verlo ya con números, ¿no? Vamos a partir de los precios de captura, ¿no? Para definir el precio de captura, para los que no lo sepan, es el precio que, o sea, el precio medio pool o el precio de carga base es la media, es decir, la producción de todos los 365 días del año y las 24 horas, pues el precio medio, ¿no? La media que tiene el precio de electricidad, ¿no? Pero en cambio el precio capturado es la media ponderada entre ese precio, ¿no? A ciertas horas y la producción de la planta de la fotovoltaica a esas horas, ¿no? Entonces eso hace que es qué cantidad o qué dinero captura un proyecto solar en el año, ¿no? Y aquí podemos ver, pues incluso en el 2018, que era superior, ¿no? Que era 59 euros versus a los 57 de la media del pool. Vamos viendo cómo se disminuye y como podéis ver en el gráfico, se va aumentando. Aquí hay un efecto en el 22 que sí que luego lo veremos en porcentaje, que de manera nominal pues sí que es grande, pero fue debido a la guerra de Ucrania, ¿no? De precios altos. Y al final siempre un 10% de algo más alto, pues de manera nominal le afecta. Pero ya estamos viendo los últimos años, incluso aquí, que tenemos hasta junio, que tenemos un precio medio de 50 euros y un precio capturado de 18, ¿no? Esto, si nos vamos a porcentajes, se ve claramente porque no tenemos la distorsión de la parte nominal, ¿no? De números, sino aquí tenemos en porcentajes. Si vemos, oye, de capturar de 102, va bajando a encontrarnos a día de hoy a 41, ¿no? Y vemos cómo va disminuyendo, ¿no? Y el asunto es que no se espera, al menos en los próximos años, que se solucione y se arregle esto de esta situación. Luego hay otro, que es lo de las horas cero, que no sé si habéis oído hablar de ellas, pero ha sido un poco clave, ¿no? Que también es muy significativo. Sí que antes de 2021 sí que había ciertas horas cero, pero a las horas cero era algo excepcional, era principalmente por asuntos de mucha eólica que se producía por la noche, ¿no? Cuando había una dana o similar, ¿no? Que había muchísimo viento, sí que, pues, que se producía esas horas cero, ¿no? Que podía haber pasado, ¿no? Pero era algo excepcional y pues no era significativo. Pero nos vemos que a partir del año 23, pues empezaron a crearse las primeras horas cero y como en el 24-25, pues ya estamos cerca de 800, ¿no? Y este año llevamos 500, que seguramente nos acerquemos a final de año a algo similar, ¿no? Aquí algo también un poco significativo es que antes del 2024 no se permitía horas negativas y que a partir del 24 sí que se empezaron a admitir esas horas negativas, ¿no? Porque antes el límite al crear los precios era meter cero, no podías meter negativo, y a partir del 24 sí se permitió esas horas negativas, lo cual pues bueno, pues ha hecho empeorar, ¿no?
un poco la situación. Este gráfico podemos ver que es también importante porque aparte del precio hay un tema que no se ve, pero que es que hay mucha energía que no llega al sistema. Es decir, aquí tenemos energía que estos son los programas, ¿no? Que el programa base de funcionamiento, que este es el programa aquí, por ejemplo, vamos a vernos vamos a poner junio, por ejemplo, de este año, pues en la solar teníamos que 8,5 teravatios horas sí que han casado por precio, pero Red Eléctrica ha tenido que hacer una serie de cambios en el mix energético para dar estabilidad al sistema. ¿Por qué? Porque al final hoy necesita el sistema una serie de potencia de cortocircuito e inercia para dar estabilidad, ¿no? Y evitar lo que pasó el año pasado. Y entonces aquí, como podemos ver, hay de 8,5 teravatios de junio, realmente solo llegaron a 7,1. Es decir, se ha perdido 1,4 teravatios de energía durante este mes. Y esto, si lo vamos al año, lo que llevamos, 5,6, ¿no? De fotovoltaica. Pero esto también pasa con la eólica y con otras renovables, ¿no? Y si nos vamos a la media, para que tengáis una idea de cómo se va evolucionando, ¿no? Hemos perdido en renovables de 11,2 que teníamos en el 23 a 22,8 el año pasado y ya llevamos en 6 meses 16 teravatios perdidos, es decir, 36 teravatios que no se pueden usar porque el sistema no los requiere y se tiran a la basura, ¿no? ¿Y quién es el gran beneficiado? Como podéis ver, el ciclo combinado. ¿Por qué? Porque el gas es el que da, ahora mismo, a día de hoy, pues es el que da esa estabilidad y aunque no case en precio, entra por restricciones técnicas y de no entrar solo 0,8 teravatios, ¿no? Durante este año realmente ha habido 15,1 teravatios que han entrado a producir, ¿no? Gracias a, un tema de la estabilidad, ¿no? Y los servicios auxiliares que, sobre todo de restricciones técnicas, que puede dar el ciclo combinado. Entonces, ¿cómo es un poco la idea, ¿no? Y dónde es la oportunidad que empieza a surgir? Oye, tenemos esto es un caso que es del 18 de junio, ¿no? No es el más negativo porque aquí no son ceros, pero aquí, como veis, tenemos precios de 120, etcétera. Luego baja los precios a 10, 20 y luego vuelve aquí a 140 casi, ¿no? Entonces, un poco la idea que tenemos es que hace las baterías y lo que haría es, oye, esta energía que sobra aquí solar, la vamos a mover aquí. Y gracias a esto se va a conseguir, oye, pues un spread de 121 euros, ¿no? En máximo, ¿no? De entre los 139 que vendes en lo más caro y los 128. Y aunque no pueda ser el máximo, pues si no es 121 será 115, ¿no? Por estas horas, ¿no? Entonces, esto es el objetivo y lo que hay que hacer, ¿no? Esta energía barata, moverla a la zona donde es mucho más cara la energía y donde la requiere el sistema, ¿no? Para quemar menos gas. ¿Cómo afecta un poco los márgenes, ¿no? Y esto sí un poco sí que se puede ver. Como podíamos ver hace unos años, las baterías no tenían mucho éxito, o sea, mucho sentido, perdonad, porque realmente los spreads que estamos hablando eran muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de 20 euros, en el 19 ni 10, etcétera. No tenía mucho sentido, ¿no? Cuando empieza a notarse a partir del 24, vamos viendo cómo se van incrementando los spreads de los proyectos, ¿no? Oye, pasamos de 46 a 96, 105. Aquí en el 23 sí que teníamos alto. Aquí estaba el efecto, también un efecto de la guerra de Ucrania, que desvirtúa un poco todos los casos, ¿no? Porque el precio del gas fue muy alto, etcétera, ¿no? Y desvirtúa un poco, pero ahora que tenemos precios un poco más normalizados, pues podemos ver, oye, cómo va incrementándose los spreads año a año, ¿no? Y si lo miramos en ingresos, oye, estamos viendo que ahora una batería de 4 horas puede tener unos ingresos anuales solo por arbitraje, ¿no? Y considerando que esto es conservador porque solo estamos considerando un ciclo al día, no estamos considerando que posiblemente se pueda ciclar, hay algunos días que se pueda ciclar 2 veces, de 143.000 euros, ¿no? Al año. Si se mantiene, bueno, esto es a números a junio de este año.
¿Y de dónde va a venir un poco los ingresos de las baterías, ¿no? Los ingresos de las baterías va a venir, o sea, principalmente van a venir de arbitraje, ¿no? Que es de, bueno, de hacer, comprar lo que hemos visto antes, comprar barato, vender caro, ¿no? Comprar en esas horas solares para venderlas a primera hora de la noche. Pero adicionalmente también hay otros ingresos, ¿no? Que va a tener servicios de ajuste. Aquí principalmente es el mercado de secundaria, en el cual Red Eléctrica a veces cuando tiene desfases de energía y necesita energía rápido, pues tiene una serie de reservas, ¿no? De que llama rápidamente en 15, 20 segundos tienen que darlas, ¿no? Para estabilizar el sistema, ¿no? Y entonces las baterías funcionan muy bien, ¿no? Porque tienen una mucho mejor, porque originalmente antes se hacía con ciclos combinados, en el cual sí que podían darlo, pero tenían que mover un 1%, 2%, ¿no? No pueden meterlo de 0 a 100 de golpe. Una batería se puede meter de 0 a 100 de golpe, pues entonces es una gran ventaja que tiene. Y al revés, puede tomar la energía de golpe de la red en segundos, ¿no? Entonces, estos servicios de ajuste, pues sí que va a tener, es donde mejor funcionan las baterías. Y aquí, bueno, lo único sí que es un servicio, bueno, pues que hay que hacer trading, etcétera. O sea, no es fácil, ¿no? Pero seguramente los primeros años se puedan tener muchos ingresos por esta vía. Y cierto que cuando haya más baterías se pueda canibalizar un poco y vaya disminuyendo, ¿no? Luego la otra parte es de restricciones técnicas. Aquí las baterías no funcionan tan bien de momento porque la principal servicio que puede dar es la congestión, es decir, que haya una línea que esté saturada y que pueda coger esa energía que sobra y tomarla, ¿no? Para darla luego cuando se pueda, cuando sea necesaria, ¿no? O cuando esté libre la línea de transmisión, ¿no? Esa es la que mejor da, ¿no? Pero aquí principalmente el ingreso que va a tener es que va a comprar muy barato y va a tener una ventaja de tener energía gratis, ¿no? Principalmente. El tema de estabilidad del sistema a día de hoy, de momento no puede dar porque no tiene la potencia de cortocircuito, es algo que no puede dar, es un tema técnico que de momento solo lo puede dar las turbinas tradicionales rotativas, aunque sí que seguramente con el paso del tiempo y el grid forming pues pueda tomar parte de esa parte de restricciones técnicas tan lucrativas, ¿no? que tienen los ciclos combinados actualmente. No sé qué porcentaje, porque es un tema tecnológico nuevo, pero bueno, esto es más para el largo plazo que pueda ir incrementándose. Y luego la segunda parte es el mercado de capacidad, que esto esperemos que ya por fin, a ver si este año sale, es que, bueno, pues van a pagar, el sistema va a pagar un ingreso anual fijo, aunque será por subasta, ¿no? El porcentaje pues ya se verá, ¿no? Porque será un tema de subasta, ¿no? Y te lo tienen que adjudicar siendo lo más barato. Pues va a tener las baterías un ingreso adicional, ¿no? Durante 10, 15 años, que si bien no esperamos que sea muy significativo, no creo que sea más de un 10, 20%, de los ingresos, pero sí que puede dar una estabilidad, sobre todo para la financiación y que ayude, ¿no? Y esperemos que, bueno, llevamos esperando los varios años, pero yo creo que a ver si al final de este año, por fin después del verano, podemos tenerlas. Entonces, la forma de construir, ¿no? Hay principalmente dos formas, ¿no? Las que están la standalone, es decir, es la tradicional, es una batería independiente que está conectada a la red y tiene la máxima libertad para arbitrar y prestar servicios, ¿no? Porque aquí lo que tiene es que compra la energía de la red y la entrega cuando lo ve necesario. Y la otra que tenemos es la hibridación, que creo que en España va a ser la principal, porque yo creo que gran parte de esos 80 gigavatios que teníamos antes se van a hibridar, casi todos, porque actualmente con los precios que habéis visto capturados, pues no tiene mucho futuro, ¿no? O no van a ser rentables, excepto que la inversión, el precio del megavatio pico, ¿no? De la fotovoltaica baje mucho, pues va a tener que hibridarse con baterías, ¿no? Y entonces la gran ventaja que tiene es que no tienes que pedir un punto nuevo, etcétera, sino que directamente puedes hibridar automáticamente sin tener que reiniciar tus permisos de acceso, ¿no? Sí que tienes que hacer algún permiso
de construcción, etcétera, pero va a ser mucho más sencillo que directamente empezar desde cero como una standalone, ¿no? Y un poco lo que estamos viendo ya es que hay 46 gigavatios de baterías y bombeo solicitados o en curso, ¿no? Que esto sobre todo se ha incrementado, sobre todo el tema de bombeo, que desde los años 80-90 no se hacía ninguno, pues ya hay 4 gigavatios de proyectos en curso. Y luego, bueno, esto también es otra cosa que es importante, ¿no? Que ha ayudado mucho a las baterías, ¿no? A que sean rentables y que tengan sentido. Pues hace 5 años estábamos hablando que una batería de 4 horas tenía un coste de $450.000 por megavatio hora y hemos visto que actualmente está en torno a 115.000, ¿no? Lo que puede estar, incluso si es a gran escala puede disminuir, ¿no? Ya hemos empezado a estar en una situación que lo caro no es la batería, la célula, sino es más todo el montarlo, ¿no? El BOP, el montaje de toda la batería en sí. Y esto gracias ha sido a dos cosas. La primera es la sobrecapacidad de China, es decir, China para llevarse al mercado pues tiene una capacidad de fabricación de baterías brutal y además en competencia entre ellas, lo que han hecho que se abaraten mucho los precios. Y luego las celdas LFP, ¿no? El litio ferrofosfato, ¿no? Esto para los coches, pues a lo mejor no son tan buenas porque el coche es un tema tienen menos densidad de almacenamiento, ¿no? Por kilo que las tradicionales, pero en una escala de utility el peso da igual y encima en contra tiene otra ventaja que es uno de los grandes miedos que hay, que tiene menos degradación. Son más resistentes y más duras que las antiguas de cobalto o níquel, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a que los proyectos sean más viables económicamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué ahora hablamos de la edad de oro, ¿no? Y creemos que es el momento de las baterías en almacenamiento, ¿no? Lo hemos comentado antes, el coste a la baja, eso de que sigue bajando. Seguramente siga bajando el precio, aunque ya estamos llegando al límite que comento, que ya no están las celdas, ya no afectan tanto y empieza ya todo lo que es la obra civil, el montaje, etcétera, empieza a ser el coste significativo, aunque yo creo que algo sí que de margen va a haber. También el marco regulatorio, aunque no ha ido lo rápido o no se ha hecho todo lo que nos gustaría, pero sí que es cierto que a partir del apagón sí que se ha avanzado y el gobierno, pues eso que le comentábamos, ¿no? Oye, que tenía que promover todo el tema regulatorio del almacenamiento, pues sí que le ha dado un acelerón, no el que queríamos, pero bueno, sí que ha sido sustancial respecto a lo que teníamos en los años pasados. Y los spreads estructurales, ¿no? Que acabamos de ver que, oye, además esto tenemos unos años que se va a mantener esa curva de pato y que va a haber unos spreads muy interesantes para las baterías, los cuales los van a hacer rentables, ¿no? Y no creo que en el corto o medio plazo vaya a cambiar sustancialmente esto, ¿no? Y nada, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo y no sé, bueno, cualquier pregunta, etcétera, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por la magnífica explicación de la situación del almacenamiento, en concreto, bueno, pues de las baterías y la oportunidad que surge, ¿no? Ahora, bueno, pues están dando algunas circunstancias que, bueno, pues ponen en el centro este tema y que puede ser una muy buena oportunidad ahora. Os recuerdo que tenéis el chat para plantear preguntas, comentarios, alguna reflexión que queráis compartir también con Eduardo, con Raúl y Alejandro, que bueno, pues tenéis la oportunidad ahora de hacerlas. Muy bien. ¿Alguien se anima? Si no, Alejandro, ¿te animas Sí, tú bueno, tomo la a hacer palabra, no alguna te preocupes. pregunta? Comentario. Tengo yo alguna pregunta de cosecha propia.
Bueno, me ha gustado mucho, Eduardo. Me ha gustado no solo por lo claro que lo has expuesto, sino porque no has dado por hecho ciertas cosas, has partido un poco de la base en ciertos temas a nivel un poco más divulgativo. Y bueno, yo creo que a mucha gente, incluso a mí, me has aclarado un par de dudas que tenía, ¿no? Eh, una pregunta que te haría, que yo creo que le puede interesar al perfil de gente que está aquí, es en cuanto a las futuras demandas a nivel, digamos, de capacidades profesionales, etcétera, ¿cuál crees que será la más solicitada para abordar, digamos, esta supuesta edad de oro de las baterías en los próximos, digamos, de aquí al 2030? ¿Qué perfiles ves tú que pueda haber más demanda y dónde ves que pueda haber quizá más escasez, digamos, de conocimiento ahora mismo? ¿Mm? Vale, pues mira, yo empezaría pues de todo tipo, ¿no? O sea, porque al final es un mercado, o sea, todo el que había fotovoltaico original va a cambiar las baterías porque va a haber un boom de baterías en los próximos años, además lo necesita el sistema. Y yo va a venir de todos ámbitos, desde ingenieros, de propios, ¿no? De cables, de que van a ir a la obra a instalarlo, etcétera, hasta los que hacen todo el tema de papeleo, ¿no? De, oye, de los permisos, de solicitar los permisos que tienen, oye, porque al final es parecido a lo mejor a una fotovoltaica, pero no es exactamente igual, que también esa parte. Y la parte que más mía, que es financiera, pues también el modelaje, ¿no? Porque estamos hablando de que hemos pasado de un P por Q, es decir, antes era muy fácil, teníamos lo que habíamos visto antes, tenías una producción, decías yo produzco, me invento 2.000 horas por 50 megavatios para un precio de 35 y ya está, ¿no? Y tenías tus ingresos al año y listo, ¿no? Y ahora vas a cambiar a un sistema mucho más complejo, que que es volatilidad, con más mercados, porque ya no es un precio fijo, tienes que comprar volatilidad, spread entre precio abajo y precio arriba, ¿no? Y entonces, aunque sí que, por ejemplo, nosotros ahora mismo sí que estamos haciendo mucho esa parte, ¿no? De financiero, ¿no? De analizar esos proyectos, pero sí que es importante entenderlo, es decir, que aunque tú dependas de pues te puedes especializar en esto, pero siempre es bueno entenderlo porque, oye, al final tienes que entender si tiene sentido el precio que te sale, etcétera. Entonces yo creo que es un poco cambio de paradigma, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a un mercado que el que nos adapte, pues el que siga en P por Q se tendrá que salir del mercado eléctrico, porque yo creo que eso ya ha muerto, ya no es infraestructura pura y es más un IPP, es decir, es más hay que manejar la energía y la gestión de la energía va a ser clave, ¿no? Que ese es el otro punto que falta, la parte de gestión de energía, que va a haber gente mucho temas de PPA, de trading, de entender lo que es la gestión de energía y no dejarle sin desmerecer una expo de turno de toma, oye, Claro. gestiona esto, te pago un poco y me gestionas tú sin entrar mucho, ¿no? en detalle, porque ahora es clave. No es como hace 2 años que, bueno, sí, pues puedes ganar 1 euro, medio euro, pero ahora es que sí que es clave esa parte. Entonces, en todos los ámbitos, yo creo que en el tema Muy bien, de pero en la parte que quizá más te atañe a ti, en la parte financiera, que es la parte de modelaje, ¿estáis viendo que hay gente preparada o hay demanda de este tipo de perfiles? bueno, O quizá hay un sí, decalaje, ¿no? Entre la formación y el mercado, quizá, ¿no? Bueno, hay que adaptarse, efectivamente. O sea, como he comentado, o sea, la parte financiera hay mucha escasez, ¿no? Es más, nosotros hemos desarrollado software, etcétera, muy detallado para hacerlo, más sencillo, pero sí que es clave. Y como sigo insistiendo, a lo mejor, pues bueno, puedes entrar en el detalle, que es muy especialista, ¿no? Que va a ayudar mucho, pero aunque no quieras ser un especialista de precio, ¿sabes? Del trading, etcétera, pero tienes que entenderlo para tener esa visión global, ¿no? También. Muy bien. Vale, hay una pregunta, nos preguntan que, bueno, no se ha hablado de las baterías de sodio, ¿qué opináis? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Si quieres tomo yo esta. En línea también con lo que comentaba Eduardo, a ver, el programa trata no es un programa de baterías, es un programa de almacenamiento y trata de tener esa visión transversal y global, ¿vale? No solo de los mercados, también de las tecnologías. Respecto a las baterías de sodio, pues la visión es como la de cualquier otro, ¿no? Lo importante es cuándo estarán realmente disponibles comercialmente. Se han hecho ya los anuncios, pero parece ser que hasta finales de año no estarán disponibles en China y probablemente en otros mercados pues tarde todavía unos meses más en llegar, hasta el año que viene no estarán disponibles.
bueno, hay que verlas. A mí particularmente, yo lo poco que estoy viendo, casi ya estoy enamorado de ellas, ¿no? Desde la perspectiva del sector eléctrico, ¿vale? Para movilidad, por supuesto, tendrán que estar seguramente a rangos más bajos, pero desde un punto de vista de sector eléctrico, de cuestiones de seguridad, cuestiones de teclaje, cuestiones de temperatura, pero como todo en este negocio, dependerá de cada proyecto en particular. Si tienes un proyecto más o menos estándar en una zona que no tenga grandes extremos de temperatura y que no tengas, digamos, problemas de densidad y demás, pues puedas seguir tirando con las tecnologías que te resulte más sencilla de financiar, más sencilla de operar, más conocida por todo el ecosistema. Pero si tienes un proyecto a mucha altitud que en invierno pueda tener temperaturas muy frías o que puedas tener, en España pues tenemos muchas zonas donde en verano la temperatura es muy elevada, ¿no? Pues hombre, al final si tú tienes un equipo que se degrada menos a 45 grados o 40 grados, pues si un día te falla la refrigeración de los equipos, pues estás ganando otro tipo de conceptos, ¿no? Pero también va a depender mucho del uso que le quieras dar, si lo que estás haciendo es simplemente mover energía o si lo que estás haciendo es participar en los mercados que decía Eduardo, ¿no? Mercados que también se explican en el programa, ¿no? Si al final haces muchas operaciones muy intensas en corto plazo, pues no es lo mismo, ¿no? Mover energía que dar sistemas. Entonces, bueno, yo respecto a las baterías de sodio, a priori pintan bien, ahora habrá que ver, tendrán otros costes, la celda es más barata, el BOP será más caro, como dice Eduardo, el BOP cada vez está empezando a pesar más, pues veremos a ver cómo encajan todo esto en la propia evolución, ¿no? Y también habrá que ver si se queda como un producto de gran escala o si entra también en un producto más en comercial e industrial o incluso en residencial, ¿no? Como baterías, pues para tener en tu casa, porque tienen también, como decimos, seguramente ese beneficio de que no tienes que tener toda una refrigeración ad hoc para ese sistema y, bueno, pues en tu casa pues la tienes a la temperatura que esté tu casa, no a la que quiera estar el equipo, ¿no? Sí, yo creo que una de las ventajas principales de la química de sodio, yo creo que también enfoca un poco con el tema de la geopolítica, que en cierto modo se habla mucho de los cuellos de botella que pueden tener los suministros de litio, que si no tenemos en Europa litio suficiente, etcétera. Bueno, de alguna manera el sodio permitiría sobrepasar esta barrera y permitir un crecimiento, una economía, digamos, de escala dentro de esta industria que no dependería, digamos, de insumos que fueran escasos o que estuvieran sujetos a estrechos como los de Hormuz, etcétera, ¿no? En ese sentido, tiene esa ventaja, más luego lo que cita, obviamente, Raúl, de la falta de necesidad de refrigeración y que, de alguna manera, las perspectivas que hay en cuanto a de reducción de precios son muy importantes. Se habla de un 20, 30, 40% incluso de reducción de precios. Si conseguimos que esta tecnología efectivamente cumpla con las expectativas y llegue a ser mainstream, pues sobre todo eso para aplicaciones estacionarias, no tanto para movilidad, creo que tiene un potencial muy alto, ¿no? Y veremos en los próximos meses qué va a pasar y de alguna manera creo que esto también se hablará en el programa ejecutivo que daremos, ¿no? Sobre estos temas. ¿Algo que añadir, Eduardo, sobre esto? Bueno, de tema económico, lo más importante es coste. Si son más baratas, bien. El espacio, la ventaja de las utilities, el tema de utilities, scale, es que no te da igual un poco, o sea, que hay un container más o dos más o 5 más, no afecta, ¿no? No afecta mucho al CAPEX, claro. Aquí no, o sea, un poco más de tierra no es un problema, ¿no? Entonces, aquí no veo problemas, la ventaja es el coste y luego otra cosa muy importante sí que es uno de los problemas que pueden tener, ¿no? Las baterías, aunque han mejorado con las de ferrofosfato, porque respecto a las anteriores es el tema de degradación, que es uno de los grandes miedos que hay, que claro que ya sí que está medio solventado, están más tranquilos las ferrofosfato porque son más duras, ¿no? Que las originales. Y el otro punto es la refrigeración, ¿no? Porque es algo, sí es importante, que hay un tema de auxiliares que tienen que pagar las baterías por el aire acondicionado, como has comentado Raúl. Entonces, eso es caro, ya no solo la degradación, que sí, que evidentemente, pero el otro punto es que las tienes que tener refrigeradas y eso consume energía. Coste energético. Y tiene un coste. Y es bastante. O sea, muchas veces en el tema de modelos hemos visto al principio decir, oye, muy bien la OEM, pero te estáis metiendo aquí ya no es las pérdidas de carga y descarga, que sí, sino, oye, cuánto tienes que tener los aires funcionando, etcétera, que a lo mejor en ciertas partes del mundo no es tan importante, pero en España, como decías, en Sevilla o en Extremadura, donde es un sitio clave, donde es para meter, ¿no? A 45 grados, o 55 al sol,
pues es un tema muy, muy importante, ¿no? Tenerlo hecho. Entonces, todo lo que reduzca y lo haga más duras, pues va a ayudar, ¿no? El resto económicamente, pues es no hay más, ¿no? Luego la Similar. yo digo, son muy agnóstico. Al final es que salgan los números, ¿no? Y esa es la ventaja del Excel, ¿no? De que al final, oye, pues sí que tiene que estar sustentado por la parte técnica, pero mientras tenga esa ventaja es importante. Yo es cierto que hasta que no las vea funcionando y con experiencia, pues no lo veo que en 1 año, 2 años lo veamos. Yo creo que va a tardar más porque, oye, al final los inversores quieres tener un track record y no creo que sea hasta dentro de 5 años que salga por esa misma razón. Hay que ver no que solo funcione. No solo los inversores, sino también los financiadores. Al final, las instituciones financieras, Inversores, hasta que no todos. tengan una seguridad, no te van a dar lo que es tecnología. Y como tú bien citabas, las tecnologías de litio y potasio pues, ya tienen esta aceptación por parte, ¿no?, de las instituciones financieras. Entonces nos queda todavía un tiempo hasta que se recorra este camino que ya tienen otras tecnologías. Muy bien. Perfecto. Pues siguiente pregunta que nos llega desde Costa Rica. ¿Cómo se gestiona la operación de la conexión a red de las baterías? ¿Lo hace el centro de control o lo hace el operador local a instancia del centro de control? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, yo entiendo, o sea, el operador del sistema es Red Eléctrica, que es el que hace todo el plan y la planificación, ¿no? Tú cada uno, o sea, la batería, tú tienes que seguir el plan, ¿no? Que tengas según Red Eléctrica y que lo vayas cumpliendo. Pero sí que hay ciertos servicios que son automáticos porque tienen, sobre todo la secundaria, que hay centros controles automáticos que te lo puede lanzar Red Eléctrica directamente, pero normalmente el sistema en España, corregirme si no me equivoco, se hace con teléfono. Es decir, sí que lo hace Red Eléctrica, que llama al operador, bueno, para si quiere hacer algún cambio, etcétera, te va llamando, pero no es automático que controle todo. Pero sí que tienes tú una planificación del sistema y de las instrucciones de cuándo tienes que entrar y cómo tienes que dejar de entrar. Si es a lo que te estás refiriendo. La verdad que es que no sé muy bien la pregunta. Sí, es un poco confusa. No sé si porque si la conexión hay que solicitarlo también a Red Eléctrica, que es una serie de permisos, que tú lo solicitas a Red Eléctrica, que ellos hacen un análisis de la red, te miran si hay hueco o no hay hueco y te dan una respuesta. Cuando te dan la respuesta tienes que poner una serie de avales, etcétera. Pues así es positiva y la aceptas, pues tienes que poner unos avales, porque a lo mejor ahí te van a decir cómo conectarte, qué cantidad te dan, etcétera, ¿no? Qué inversión tienes que hacer. Y si lo aceptas, lo firmas y pones unos avales y tienes que cumplir una serie de hitos, ¿no? Eso es un poco el proceso. Si no hay acceso, pues te dicen, lo siento, no hay acceso. Eso es más, pero eso es relativamente sencillo porque publican mensualmente la capacidad de acceso disponible, ¿no? En Red Eléctrica y lo puedes ver, ¿no? Pero vamos, no sé si era enfocado a ese otro punto. Sí, si va más enfocada a la propia operativa de lo que es el día a día y la gestión de los mercados, como decía Eduardo, depende también mucho de en qué mercados operes, ¿no? Y una de las cosas que también vemos, que fue una de las novedades que introducimos el año pasado en el curso, que es toda la cuestión de trading de alta frecuencia, ¿no? Que se llama, al final de la algoritmia automática para optimizar la operación en todos estos mercados que aparecen, ¿no? Eduardo exponía una primera diapositiva entre el programa diario, el viable definitivo, el provisional y el final, ¿no? Y en el medio tienes los mercados diarios, los mercados intradiarios, la secundaria, la terciaria, restricciones técnicas. Entonces, al final, el cómo se opera eso, si de verdad quieres maximizar una operación de baterías, pues prácticamente se tiene que hacer hoy con gestión semiautomática o prácticamente automatizada. Y luego esa interrelación entre el centro de control y OMIE como mercado de diario y digamos como mercado puro de spot mayorista de energía y los mercados de restricciones, los mercados de balance, los mercados de red eléctrica, pues lo tienes que hacer ya pues a través de las plataformas del despacho delegado. Pero todo acaba siendo bastante automático y hasta donde se sabe, porque son cosas que están avanzando. Como estamos diciendo, en España en el fondo hay 200 y poco megavatios en operación. Pues todo esto evolucionando mucho en toda la cuestión de contratos y cómo se gestiona toda esa participación, porque como decimos no es sencilla y no se puede explicar en 2 minutos. Vale, sí.
Nos dice Robert que sí, que se ha contestado a su pregunta, ¿vale? De momento no tenemos ninguna otra pregunta ni Tengo yo una cuestión. pregunta, Eduardo. Mira, Venga. si tú tuvieras que elegir, o bueno, ¿cuál crees que es hoy, digamos, la principal barrera que existe, por ejemplo, en el tema del almacenamiento en España para que este despliegue, bueno, efectivamente tenemos 200 megavatios, como decía Raúl, y en cola de espera tenemos, pues eso, 10 por lo menos, no 10 gigavatios, 10.000 megavatios. ¿Cuál sería la principal barrera? ¿Crees que está en la parte tecnológica, regulación, incertidumbre sobre los ingresos o es un poco de todo? ¿Cuál sería tu perspectiva en ese sentido? A ver, o sea, hay dos. El tema de licencias, que en Europa, España, pues por desgracia, luego que debía ser muy rápido, tarda todo mucho más de lo que nos gustaría. Los plazos, nosotros tenemos proyectos que tenían que estar en operación, no en operación, no, en ready to build, lo que se llama, ¿no? En el 21 o 22, muy tarde, ha llegado este año, o sea, tarda el doble o el triple del tiempo. De lo previsto. Y no tenía problemas muy graves, o sea, simplemente son los tiempos y por desgracia las baterías estamos viendo que tarda lo mismo, ¿no? Sobre todo, sí que con la nueva Real Decreto que sacaron creo que sí que facilita, pero bueno, la burocracia siempre es importante, ¿no? Sobre todo para hibridaciones, etcétera, que debían ser más rápidas. Y bajo mi gusto, pues es un problema, pero no solo de baterías, es un problema de toda energía que pasa en España y en Europa, porque esto no solo es un tema de España. Y luego el punto más difícil, y eso sí que es claro, es el tema de financiación. O sea, estamos hablando, para mí yo creo que va a haber una limitación de la financiación porque estamos hablando de un mercado nuevo, que sí que es cierto que los bancos sí que el riesgo tecnológico les lo han comprado. Hace 2 años tenían dudas, pero ya lo han comprado, ya están cada vez más cómodos, ya están sobre todo en Chile, Estados Unidos y otros países están funcionando. Sí que tuvieron miedo algunas de California, ¿no? O de Texas, que en 3 años se queman las baterías. Ya, claro, pero es que lo que no dicen es que en 6 meses pagaron las baterías y a precio de oro por lo que ganaron, por los servicios auxiliares, ¿no? que dieron y que las quemaron. Y aparte eran las antiguas. Pero ese miedo que hubo ya se ha parado. Y donde vemos ahora es el tema del precio, es decir, quién asume riesgo de volatilidad. Porque el miedo que hay es un banco están sufriendo mucho con el tema fotovoltaica, todo lo que hemos visto, las financiaciones están sufriendo mucho, los que van a Merchant y los que no van a Merchant, que iban con PPA, están sufriendo mucho por el tema de lo que hemos visto de la energía del curtailment, de que no entran por tema de restricciones técnicas, les sacan del sistema. Entonces, al sacarte del sistema, los PPAs no funcionan. Entonces, sí que están muy temerosos. Entonces, lo que necesitan es que alguien les asuma ese riesgo de volatilidad. Entonces, sí que hay algún trader que te lo asume, de estos grandes, ¿no? Y aparte, bueno, te lo tiene que asumir y alguien con calidad crediticia. Es decir, no te lo puede hacer cualquiera, tiene que ser alguien con... ¿me entiendes? ¿No? De que no vale Pepito Pérez, sino tiene que ser una empresa investment grade, ¿no? Que usa una calidad crediticia muy grande, que no hay muchas. ¿Qué pasa con esas? Pues que te piden mucho y queda gran parte del margen y a lo mejor podemos hablar que te pide la mitad. ¿Qué pasa? Cuando te pide la mitad, salen los números y dices, oye, pues ya no me salen los números. Entonces, va a haber un tema de financiación. Entonces, un Iberdrola, un grande, un Endesa no va a haber problema porque esos lo van a financiar con recursos propios, pero sí que va a costar con personas, o sea, más pequeñas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que de facilidad, por eso yo creo que la standalone es más complicado y va a ser a lo mejor un poco más fácil bajo mi punto de vista la hibridación. ¿Por qué? Porque al final la fotovoltaica, los bancos entienden el riesgo fotovoltaica, lo entienden. Y luego, bueno, pues para ellos es más natural, ese PPA más natural, ¿no? En vez de volatilidad pura, que tú lo vendas un PPA global, ¿no? Ya gestionado, en el cual tu energía, pues en vez de 30 euros, 25 euros, pues te pago 45, 50 con las baterías, ¿no? Y te vas a mover parte de la producción de aquí a las horas pico, ¿no? Entonces, yo creo que es más factible y es lo que más se va a ver ahora y es lo que estoy viendo más. Es decir, ahora los proyectos de este tipo son los que más estoy viendo. PPAs de proyectos con hibridación. Sí, de alguna manera manera igual las propias instituciones financieras
ver una oportunidad de decir, oye, si han trabajado previamente con ese cliente, que igual tenía también algún tipo de financiación con el activo fotovoltaico y ahora trabajan con la hibridación, lo ven como que puede ayudar un poco a los dos sistemas, ¿no? De alguna manera. Podría mejorar de alguna manera los ingresos del fotovoltaico y bueno, pues tienen también esa vinculación con este activo de almacenamiento, ¿no? Por eso, Para muy mí, pero bien. es la gran limitación, porque yo creo pero va a haber con los grandes y sobre todo los pequeños. O sea, a mí una acción, o sea, alguien grande o un fondo poderoso con capital no lo veo tantos problemas, es más para esas empresas pequeñas, medianas, ¿no? Esos proyectos de private equity, ¿no? De family office, que les va a costar más hacerlo, porque ahí la capa va a ir van a empezar por lo de arriba y va a ir poco a poco. Y ese es el gran reto. Por eso el mercado de capacidad, aunque no sea una maravilla, pero sí que de asegurarte un 10-20% de ingresos, pues va a ayudar. No te va a solucionar, pero ayuda. Perfecto. Muy bien, pues tenemos aquí 3 preguntas y yo creo que con estas 3 vamos ya a cerrar. Os leo la primera por parte de Eduardo Pérez. Pregunta, buenas tardes, ¿hasta qué punto está la red en España preparada para introducir las baterías? Por lo que tengo entendido, muchas empresas prefieren desarrollar muchos proyectos de pequeño tamaño en vez de grandes instalaciones, sabiendo que muchos de ellos a nivel administrativo no saldrán. Bueno, a ver, mi opinión de la red, o sea, la red sí que necesita un tema de mejora, y además es grande lo que se ha aprobado, ¿no? Después del apagón, ¿no? De una inversión sustancial de red eléctrica en nuevos proyectos, ¿no? Compensadores síncronos, etcétera, que va a ayudar a la estabilidad del sistema. Las baterías, hay que ser claros, o sea, las baterías pueden ayudar sí que puede ayudar al sistema, porque sobre todo cuando más problemas hay es en primavera, y parece un poco contrario, ¿no? Pero cuando baja el consumo, por decirlo, es cuando crea las mayores tensiones en el sistema, que tienen que cerrar líneas, etcétera. Las baterías van a poder ayudar, ¿no? Tomando esa electricidad, ¿no? Y ampliando ese consumo de electricidad, porque aunque parezca raro, en primavera y en otoño es cuando el sistema sufre más, ¿no? Con esa bajada porque está sobredimensionada, por decirlo de alguna manera, la capacidad de la red de España y no se consume energía, ¿no? Uno de los grandes problemas es que no se consumía la suficiente electricidad. Entonces, eso sí que va a ayudar. Lo que, al menos en el corto plazo, y es un tema más técnico y aquí pues no soy un experto del grid forming y qué va a pasar en el futuro, no da estabilidad al sistema de potencia de cortocircuito. Es decir, una batería no sustituye a un ciclo combinado. Y es muy importante, no va a conseguir los ingresos de un ciclo combinado de restricciones técnicas. Pero sí que va a ayudar al sistema, porque esto no es una solución única, esto va a ser una solución mixta, de que pues mejorará la tecnología. Seguro que el grid forming, aunque no solucione todo, ayudará. Las baterías ayudarán pues, con esa estabilidad, ¿no? De poder tomar consumo cuando hace falta la red de manera rápida. Y bueno, y seguirá habiendo, yo creo que ahí es el bombeo que funciona mejor por el tema de restricciones técnicas, que sí que te lo da, un bombeo sí que da restricciones, sí que te da inercia y potencia de cortocircuito, ¿no? Y entonces sí que te ayuda a la red. Entonces al final hay que hacer una mejora, es decir, no vale solo poner baterías, sino es un plan, ¿no? Y también esto que de los compensadores síncronos, pues ayudará a todo, ¿no? Al final es un poco todo lo que está lanzando red eléctrica va enfocado a eso. Pero no nos tenemos que olvidar que las baterías es electrónica de potencia y los problemas que tiene la electrónica de potencia. Ayudará, pero no es el milagro. Eso me permitís solo por aclarar que estos son confusiones bastante habituales. No se debería confundir las restricciones o las problemáticas que pueda tener técnicas una red, ¿vale? Es decir, cuando se dice, oye, ¿está preparada la red? Con las administrativas, ¿vale? Es decir, porque se habla también de que es que los proyectos a veces son pequeños. Bueno, si son pequeños puede ser porque no había capacidad de acceso disponible, pero que no hubiera regulatoriamente una capacidad de acceso disponible no quiere decir que no estuviera físicamente esa capacidad en la red. En el caso español ha habido una reserva de capacidades de los nodos de transporte, porque así se decidió políticamente, y entonces donde quedaba la posibilidad de solicitar era en nudos de red de distribución, que son en subestaciones de red de distribución, que por definición pues te dan potencias más pequeñas. Y en la misma balanza, pues efectivamente puede estar, oye, si es más fácil tramitar administrativamente un proyecto pequeño que uno grande, pues bueno, la decisión puede ser
Prefiero tramitar uno pequeño y hacerlo rápido y llegar antes y poder hacer determinados servicios que no hacer un proyecto más grande que puede demorarse más, ¿vale? Y esto ya son decisiones de cada cual, de su política y de su riesgo. Pero uno de los motivos por los que no hay grandes proyectos de almacenamiento con baterías en España de cientos de megavatios es porque no se ha permitido acceder a la red con esas potencias. No porque la red no esté preparada, simplemente es porque se ha decidido que no se quería. Vale, pues vamos a las dos últimas preguntas. Una por parte de Alberto Salgados de Madrid. Buenas tardes. En el salto de fotovoltaica ABES veo adaptación financiera y operativa, pero menos en commissioning, SAT y mantenimiento. ¿Abrirá hueco a nuevos actores? O sea, que estás diciendo de mantenimiento. Bueno, esto al final es como todo, ¿no? A ver, las baterías tienen un mantenimiento y que habrá que darlo, igual que la fotovoltaica. Es cierto que no va a ser a lo mejor tan complejo como puede ser los ciclos combinados, etcétera, pero sí que va a haber un cierto mantenimiento que habrá que dar y que no es menor, porque al final los inversores se van a estropear, algunas celdas habrá que cambiarlas, y etcétera, ¿no? Entonces, sí que, bueno, pues habrá parte del tema de mantenimiento, pues habrá que darlo, ¿no? Igual que la fotovoltaica, pues los servicios que hay que dar, pero son de ese mismo estilo, parecidos, ¿no? Que va a haber. No va a ser, creo yo, o sea, la operación algo sustancial de coste respecto a la inversión. Es decir, estamos hablando de algo similar. El principal coste que va a haber son los seguros. Para que tengamos una idea que el tema de seguros va a ser clave porque sí que pues el tema de incendios, etcétera, pues va a ser un coste sustancial, ¿no? Que va a haber. Pero no es un tema de mantenimiento que creo que haya grande. Donde va a haber más servicios es en el trading, en la gestión de la electricidad, que ahí sí que va a haber que hacerse equipos para gestionar la batería y hacer las planificaciones horarias, etcétera. Yo lo puedo contratar o a medias, vas a tener que estar pendiente porque es un tema importante, o cerrar PPAs, etcétera. Es donde yo creo que va a haber más un nuevo mercado, que ahora mismo es muy pequeño, pero sí que va a haber mucha gente ahora con mucha necesidad de ese mercado de trading y de energía y de gestión de la energía, ¿no? Lo que se llama ahora Energy as a Service, que es el palabrón nuevo, ¿no? Que están diciendo, que es donde apunta, porque es la realidad, ¿no? Porque no vale tener los megavatios, tienes que dar los megavatios cuando tú los necesitas, ¿no? Cuando lo necesita el sistema, no cuando tú produces. Y eso es donde yo creo que se va a desarrollar después que se hagan las baterías, donde va a haber mucha sustancia. Perfecto. Y última pregunta que plantean, si el cuello de botella es cada vez más el acceso y conexión, ¿dónde veis más valor? ¿En baterías standalone, con nudo propio o en hibridación sobre plantas existentes que ya tienen permisos y conexión? Bueno, yo creo que algo ya se ha ido avanzando en esta cuestión. Sí, o sea, el acceso y conexión, o sea, principalmente hay un tema que eso Raúl lo sabe mejor, ¿no? Cómo va a través de la asociación, es el tema de la demanda flexible, que es un tema que tiene todo el sentido del mundo que se haga, que ahora mismo no está desarrollado la ley, que es clave que salga, ¿no? Porque unas grandes limitaciones de muchas baterías que hay que tienen capacidad de verter a la red, pero no tienen capacidad de compra. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en Madrid, Barcelona, en grandes núcleos, donde ahí hay hueco para echar la energía, pero no hay hueco para comprar. Pero es un poco absurdo, porque cuando van a comprar, no van a comprar a la hora pico, van a comprar cuando sobra energía, ¿no? Entonces, la idea es que, oye, que se permita un tipo de demanda, el cual, oye, que te permite comprar cuando el sistema lo permita, que no lo quiere, que es normalmente cuando sobra energía, está barata, y que puedas verterla al revés. La vas a verter cuando el sistema lo necesite y está más saturado, ¿no? Pues esa legislación es básica que salga, que esperemos que salga en breves, y ese es un cuello de botella que hay ahora mismo para las standalone, principalmente. ¿Cuál valor tiene más o menos? Pues, a ver, es difícil la pregunta, ¿no? Y es la bola de cristal, ¿no? Teóricamente, como podemos decir que una batería tiene más valor añadido a día de hoy, una standalone bien armada, con demanda y con acceso totalmente el acceso de demanda y de inyectar electricidad, pero también tiene más riesgo, es decir, es un tema que va a tener más riesgo porque no vas a tener
una protección natural de la fotovoltaica. Entonces, depende del plazo. Si ahora mismo me dices tengo ya acceso ya lista para operar o para ya construirla, pues sí tiene mucho valor una batería. Ahora, dentro de 5 años, pues habrá que ver cómo está el mercado. A lo mejor una fotovoltaica se levanta un poco, tienes una cobertura natural y puede cambiar. La ventaja principalmente que tienes la híbrida es que es más sencilla. El acceso es automático, es decir, no tienes problema, ya lo tienes y ya lo metes. El que demanda no lo tienes. Es cierto que te va a impedir no dar una serie de servicios, pero a la vez tienes la energía de tu fotovoltaica. Entonces, bueno, pues vas a mejorarlo. Sí que nuestros cálculos aproximados, esa falta de demanda puede suponer 1 o 2 puntos de pérdida de TIR, pero puede seguir siendo el proyecto interesante. No significa que no tengo demanda una fotovoltaica para comprar energía y ya no tengo que hibridarla. No. O sea, la realidad es que puede ser muy interesante y seguramente tengas que hacerlo para, a lo mejor, la cantidad de baterías cambia, ¿no? Lo que es el sizing, ¿no? De la misma, pero bueno, pero tiene la ventaja que te puede interesar porque si no tu fotovoltaica, como digo, como la estás construyendo una fotovoltaica ahora a un precio capturado de 18 o 19 euros, es que casi pagas la OEM y solo, y no pagas la inversión. Entonces, o haces algo o mejor no la construyes. Entonces, eso es un poco la situación a día de hoy. Vale, una última pregunta, la misma persona, y ya con esto cerramos. Dice, en plantas solares existentes, ¿qué señales indican que tiene sentido añadir batería y cuáles indicarían que todavía no compensa? A ver, a día de hoy, excepto solo diría que no hibrides, bajo mi punto de vista, si tienes un PPA o está bajo el 615, ¿no? Las antiguas, ¿no? De feed-in tariff, luego tienes un PPA bien armado que no tienes problema de curtailment ni similar, pues yo esperaría, porque tu proyecto es rentable, ya lo tienes bien financiado, etcétera, y no lo haría. Si tu proyecto no tienes PPA o tienes un PPA malo que tienes problema de curtailment, pues tienes que hacerlo si quieres salvarlo. Puedes esperar, pero la situación no creo, o sea, por como hemos visto la cantidad de megavatios que está habiendo, habéis visto en la curva, ¿no? Que va creciendo y esto no va a parar en un año o dos, esto hasta 2029-30 va a seguir incrementándose, pues no va a cambiar. Entonces yo no veo que cambie en 5 años, 4 años esto sustancialmente. Entonces, si puedes esperar, pues espérate a 2030 para ver la construcción y tomar la decisión más tarde, pero si la tienes construida, bajo mi punto de vista, es que ya no sé si más megavatios o menos megavatios o cuántas horas, etcétera, porque eso hay que ver, depende de los servicios que entres, pero tenías que hacer el tema de hibridación. Es más, en el mercado los proyectos no hibridados no se venden. O sea, lo primero que te están diciendo es que empiézame a hacer la hibridación y con papeles, es decir, no que la voy a hacer, sino que ya la has movido y ya la has solicitado para que se sienten a mirar el proyecto. Eso es una realidad. Entonces, en definitiva, o tiene PPA, bien armado, bien estructurado con la financiación y ya estás tranquilo, o tienes feed-in tariff del régimen antiguo, o empezaría a mirar el tema de las baterías. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias Eduardo, Raúl, Alejandro por esta interesante sesión, esta webinar. Gracias a todos los asistentes por participar, espero que haya sido de interés y bueno, pues si hay más interés por profundizar, sabéis que podéis acudir a la formación, ¿no? que tenéis un programa que empezamos a finales de septiembre y que cualquier pregunta estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y nada, que tengáis todos muy buen día. Venga, muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias.